¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un círculo invisible? Como si estuvieras corriendo, trabajando, esforzándote, pero sin avanzar realmente hacia la vida que sueñas. Es como remar contra la corriente, dando todo de ti, pero viendo que el río de tu vida sigue arrastrándote hacia la misma orilla de siempre. Hoy quiero invitarte a detener ese ciclo, a mirar de frente a ese enemigo silencioso que ha mantenido a millones de personas atrapadas en la pobreza mental y financiera. Un enemigo que Napoleón Hill, uno de los mayores estudiosos del éxito, desenmascaró hace casi un siglo. Y te prometo, si te quedas conmigo durante estos minutos, vamos a destruir juntos esa pobreza, no solo en tu cartera, sino en tu mente, donde todo verdaderamente comienza. Hill enseñaba que la pobreza no es un estado de cuenta. Es un estado mental. Y que la riqueza tampoco es simplemente la cantidad de dinero que posees, sino la calidad de pensamientos que cultivas día tras día. Muchos creen que para cambiar su vida necesitan esperar una oportunidad mágica, ganar la lotería o que alguien venga a rescatarlos. Pero esa es la gran mentira que te mantiene atado. La verdad, que casi nadie quiere oír, es que nadie va a salvarte. No hay caballeros en armadura dorada. No hay atajos. Solo hay una salida real: tomar el control absoluto de tu mente, tus decisiones y tu energía. Y aquí empieza nuestra transformación. Imagina que cada pensamiento que tienes es una semilla. Cada día, esas semillas crecen en el jardín de tu mente. Si plantas dudas, miedos, quejas, crecerán árboles torcidos que solo darán frutos amargos. Pero si plantas fe, determinación y propósito, tu mente se convertirá en un bosque indestructible de prosperidad. La mayoría no entiende esto porque ha sido educada en la cultura de la supervivencia. Les enseñaron a trabajar duro, pero no a trabajar con inteligencia. A resistir, pero no a prosperar. A seguir órdenes, pero no a diseñar su propio camino. El primer paso que Hill nos enseña para destruir la pobreza mental es uno simple, pero poderoso: dejar de culpar al mundo y asumir el 100% de la responsabilidad por nuestra vida. Esto no significa que todo lo que te pasó sea tu culpa, pero sí es tu responsabilidad decidir qué harás con lo que tienes ahora. Porque mientras sigas culpando a la economía, al gobierno, a tu jefe o a tus circunstancias, estarás entregándoles tu poder. Y nadie que entrega su poder puede construir riqueza. Hill estudió durante décadas a los hombres más ricos de su tiempo. Personas como Andrew Carnegie, que empezó como un trabajador pobre en una fábrica y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes de la historia. Lo que Hill descubrió fue que todos ellos tenían una característica en común: la determinación implacable de ser dueños de su propio destino. Mientras la mayoría esperaba a que las condiciones fueran perfectas, ellos actuaban. Mientras la mayoría dudaba, ellos decidían. Mientras otros posponían, ellos avanzaban. Y esa es la siguiente verdad brutal: no es la falta de oportunidades lo que mantiene a las personas pobres. Es la falta de decisión, la falta de propósito claro, la falta de acción dirigida. Cuando Hill hablaba de riqueza, no se refería solamente a dinero. Hablaba de una vida rica en propósito, en libertad, en significado. Una vida donde el dinero se convierte en un instrumento de expansión, no en una cadena que limita tus sueños. Pero todo empieza en la mente. La pobreza mental tiene sus raíces en la indecisión, en la duda, en el miedo. Y la riqueza mental crece en el terreno de la fe, del conocimiento, de la acción consistente. Por eso Hill decía que el primer activo que debes construir no está en el banco, está en tu mente. Y construirlo requiere destruir viejos hábitos mentales que te mantienen en la pobreza. Uno de esos hábitos es el de esperar. Esperar el momento perfecto. Esperar tener más dinero. Esperar sentirte listo. Pero como bien advertía Hill, quien espera, se condena. Porque el tiempo no espera por nadie. Cada segundo que dejas pasar, cada oportunidad que no tomas, cada idea que no ejecutas, es una semilla que jamás dará frutos. Y el gran enemigo, el ladrón silencioso que más vidas ha robado, no es el fracaso, es la inacción. Por eso, si quieres destruir la pobreza, debes empezar destruyendo la procrastinación. Tomar decisiones rápidas. Actuar incluso cuando tienes miedo. Avanzar aunque no tengas todas las respuestas.
Henry Ford, antes de construir su imperio automotriz, fracasó varias veces. Pero en cada caída, en lugar de detenerse, ajustaba su plan y seguía adelante. Ese es el tipo de mentalidad que Hill nos enseña a cultivar, la mentalidad de hierro que transforma obstáculos en escaleras. Y aquí quiero que hagas una pausa conmigo. Quiero que pienses, ¿qué decisión importante has estado posponiendo? ¿Qué sueño sigues guardando en el cajón del algún día? ¿Qué acción pequeña podrías tomar hoy para acercarte a la vida que realmente quieres vivir? Porque la gran transformación no ocurre en un gran salto. Ocurre en pequeños pasos tomados todos los días, incluso cuando nadie más los ve. Incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando parece que no pasa nada. Napoleón Hill nos recuerda, la constancia es el verdadero motor de la riqueza. No importa qué tan lejos te sientas hoy de tus metas. Importa que hoy no termines el día en el mismo lugar que ayer. Que avances, aunque sea 1 milímetro. Que construyas ese músculo invisible que se llama disciplina. Que siembres una nueva semilla, sabiendo que el verdadero éxito es silencioso al principio, pero inevitable con el tiempo. Porque así como una pequeña chispa puede incendiar un bosque, un pequeño acto de valentía puede cambiar tu destino para siempre. Y ese cambio comienza aquí. Muchos no se dan cuenta, pero cada elección aparentemente pequeña que hacemos es como poner una piedra en el camino que estamos construyendo. Cada vez que decides actuar, aunque sea en algo mínimo, estás pavimentando la ruta hacia tu prosperidad. Cada vez que cedes a la duda, a la excusa, estás dejando que el camino se erosione un poco más. Napoleón Hill entendía que la mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de persistencia. Persistir es un acto de rebeldía en un mundo que te enseña a rendirte ante el primer obstáculo. Y no es casualidad, el sistema fue diseñado para que seas obediente, no para que seas libre. Fue diseñado para que trabajes por dinero, no para que tu dinero trabaje por ti. Por eso, uno de los conceptos más poderosos que Hill dejó es el de construir activos. No importa si hoy no tienes grandes cantidades para invertir. Importa que comiences a pensar como un constructor de activos. Cada conocimiento que adquieres, cada hábito que consolidas, cada pequeña inversión que haces, es un ladrillo en la fundación de tu libertad financiera. La verdadera riqueza no empieza en el banco. Empieza en la mente que sabe que su tiempo y su energía son sus activos más valiosos. Y aquí es donde muchos se sabotean sin darse cuenta. Cambian su tiempo, lo único que no pueden recuperar, por bienes que pierden valor en cuestión de meses. Cambian su energía por trabajos que solo alimentan el consumo, pero no la construcción de patrimonio. Cambian su potencial por una falsa seguridad que los mantiene dependientes para siempre. Hill enseñaba que para salir de la pobreza, primero debes salir de la mentalidad de escasez. Debes dejar de pensar solo en sobrevivir el mes y comenzar a pensar en construir un legado. Aunque sea pequeño al principio. Aunque sea invisible para los demás. Aunque nadie más crea en tu visión. Porque la historia nos demuestra que las grandes fortunas, las grandes revoluciones personales, no comienzan con grandes recursos. Comienzan con una decisión inquebrantable de no aceptar una vida mediocre. Cuando Andrew Carnegie era solo un joven trabajador en una fábrica textil, no tenía dinero, ni conexiones, ni garantías. Pero tenía algo que nadie podía quitarle, una visión clara de a dónde quería llegar. Cada moneda que ganaba, la ahorraba. Cada oportunidad que veía, la tomaba. Cada vez que caía, se levantaba más sabio. Y ese patrón, repetido miles de veces en silencio, es lo que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos y filantrópicos de la historia. Esa misma posibilidad existe hoy para ti. No importa dónde estés ahora. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántos te digan que es imposible. Lo que importa es que elijas, hoy, dejar de construir excusas y empezar a construir activos, de conocimiento, de hábitos, de inversiones, de relaciones que eleven tu nivel de conciencia. Porque la prosperidad no es un regalo. Es una consecuencia inevitable de la acción consciente, repetida con fe inquebrantable. Y mientras muchos seguirán diciendo que es suerte, tú sabrás que no fue suerte. Fue decisión. Fue consistencia. Fue la siembra diaria de pensamientos de crecimiento, acciones de valor y elecciones de grandeza. El dinero,
Al final, solo sigue a quien ya se ha convertido internamente en alguien digno de administrarlo con sabiduría. Por eso, no luches solo por ganar más dinero. Lucha por convertirte en alguien que pueda mantener, multiplicar y usar ese dinero para crear más libertad, más impacto, más vida. Hill lo resumió de forma magistral. Más oro ha sido extraído de las mentes humanas que de la tierra misma. Y si eso era cierto en su época, imagina cuánto más verdadero es hoy. Así que no pierdas tiempo deseando que el mundo cambie. Cambia tú. Construye la versión de ti mismo que ya no necesita esperar nada de nadie. La versión que, con fe, conocimiento y acción diaria, se convierte inevitablemente en imán de riqueza y prosperidad. Cada paso que das hacia tu crecimiento, aunque sea pequeño, rompe un eslabón más de las cadenas invisibles que te atan a la pobreza. Y aquí es donde muchos desisten. Porque esperan que el cambio sea inmediato, que la recompensa sea instantánea. Pero la naturaleza no trabaja así. Nadie siembra hoy y cosecha mañana. Todo lo que vale la pena en la vida, finanzas sólidas, libertad verdadera, riqueza duradera, se cultiva con paciencia, con constancia y con visión a largo plazo. Napoleón Hill hablaba de la persistencia paciente. Ese arte olvidado de actuar todos los días, aun cuando no ves resultados inmediatos. Aun cuando todo parezca moverse lentamente. Aun cuando otros se burlen, duden o abandonen. Porque quien persiste, finalmente vence. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque él se vuelve más fuerte, más sabio, más consciente de su poder de creación. En el terreno de la educación financiera, esta verdad es aún más brutal. La mayoría quiere soluciones rápidas, ganancias explosivas, atajos mágicos. Pero los verdaderos constructores de riqueza entienden que la riqueza real no es un golpe de suerte. Es la suma de miles de decisiones inteligentes tomadas en momentos en que sería más fácil rendirse. Cada moneda que ahorras conscientemente. Cada libro que eliges leer en vez de ver televisión. Cada inversión pequeña que haces en lugar de gastar por impulso. Cada vez que eliges aprender, crecer, construir. Estás, sin darte cuenta, reescribiendo tu destino financiero. No es romántico. No es glamoroso. Nadie aplaudirá tus pequeños sacrificios diarios. Pero algún día, esos mismos que no entendían tu disciplina verán los frutos de tu siembra silenciosa. Y se preguntarán cómo lo lograste. Pensarán que tuviste suerte. Que algo especial te pasó. Y tú sabrás la verdad. Que lo único especial fue tu decisión diaria de no traicionar tu propósito, de no conformarte con sobrevivir, de construir riqueza cuando nadie más estaba mirando. Este es el verdadero camino hacia salir de la pobreza y construir prosperidad. Actuar como si ya fueras la persona que quieres ser, incluso cuando tu cuenta bancaria aún no lo refleje. Pensar como un inversionista, aunque aún estés pagando deudas. Caminar como un millonario, aunque aún no hayas cruzado la línea de la independencia financiera. Porque no es el dinero lo que crea la mentalidad de riqueza. Es la mentalidad de riqueza la que inevitablemente atrae el dinero. Napoleón Hill lo sabía mejor que nadie. Tu mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si quieres cambiar tu vida, cambia primero tu mente. Si quieres cambiar tu saldo bancario, cambia primero tu forma de pensar sobre el valor, el esfuerzo y el propósito. Cada día es una oportunidad. Cada decisión es una inversión en quien te estás convirtiendo. Y cada momento que eliges conscientemente construir en lugar de consumir, avanzar en lugar de procrastinar, sembrar en lugar de gastar, es un ladrillo más en la muralla de tu libertad futura. El tiempo está pasando, lo quieras o no. La pregunta no es si el tiempo pasará. La pregunta es, ¿qué estarás construyendo mientras pasa? Porque no hay forma de detener el río de la vida. Solo puedes decidir si usarás su corriente a tu favor, o si seguirás dejando que te arrastre a la deriva. Muchas personas viven atrapadas en la ilusión de que algún día empezarán a construir su prosperidad. Se dicen a sí mismas que cuando ganen más dinero, cuando tengan más tiempo, cuando las circunstancias sean perfectas, entonces sí comenzarán. Pero ese algún día es un espejismo. Un enemigo silencioso que roba años de vida y oportunidad. Napoleón Hill lo advirtió con claridad. No existe el momento perfecto.
No habrá un día mágico en el que todo esté alineado para que empieces. La vida siempre estará llena de imperfecciones, obstáculos y desafíos. Y precisamente por eso, quienes triunfan son los que deciden actuar en medio de la imperfección, no los que esperan que todo sea ideal. La educación financiera, el crecimiento personal, la construcción de riqueza. No son caminos reservados para quienes ya tienen todo resuelto. Son caminos para quienes, a pesar de las limitaciones, eligen avanzar. Para quienes transforman cada pequeña oportunidad en una plataforma de crecimiento. Hill lo expresó de manera brutalmente honesta. La acción es el verdadero poder. No el deseo. No la intención. No la preparación interminable. Porque mientras planeas eternamente tu gran comienzo, otros que empezaron con menos recursos que tú ya están avanzando. Ya están construyendo sus activos. Ya están invirtiendo su tiempo, su dinero y su energía en sembrar algo que les dará frutos mientras tú sigues esperando. Cada día que dejas pasar es una oportunidad de crecimiento que no regresa. Cada excusa que te cuentas se convierte en un ladrillo más en el muro que te separa de la prosperidad. Cada acción que postergas refuerza la identidad de alguien que sueña mucho, pero hace poco. Y la vida no responde a los sueños vacíos. Responde a la acción decidida. Así que si sientes que no tienes lo suficiente para empezar, entiende algo. Lo que tienes hoy es suficiente para empezar. Tal vez no para construir el castillo completo, pero sí para colocar el primer ladrillo. Y en el mundo real, los castillos más grandes siempre comenzaron con un solo ladrillo colocado con fe y determinación. No importa si hoy tu inversión inicial es de tiempo, de conocimiento o de unos pocos ahorros. Lo que importa es que siembras. Que pones en movimiento la rueda de tu crecimiento, que envías al universo la señal de que estás listo para construir, no solo para desear. Napoleón Hill enseñaba que el universo responde a la acción persistente mucho más que a las oraciones pasivas, y que quien actúa con propósito, aunque sea en medio de la incertidumbre, inevitablemente abre caminos donde otros solo ven muros. Hoy tienes en tus manos la decisión más importante. Seguir esperando el momento perfecto. O comenzar a construir, imperfectamente, con lo que tienes, con quien eres, desde dónde estás. Porque no es el tamaño de tu primer paso lo que determinará tu éxito. Es la fuerza de tu compromiso de seguir dando pasos, día tras día, sin rendirte. Cada acción que tomas hoy es una inversión invisible en tu yo del futuro. Aunque hoy no lo veas, cada pequeño esfuerzo construye una estructura interna que más tarde se manifestará en forma de finanzas sólidas, inversiones exitosas, crecimiento personal y verdadera prosperidad. Es como sembrar una semilla bajo tierra. Durante semanas, puede parecer que nada sucede. Pero debajo de la superficie, en silencio, las raíces están creciendo, fortaleciendo la base de lo que un día romperá el suelo y se elevará hacia el cielo. La pobreza, al contrario de lo que muchos creen, no es únicamente falta de dinero. Es, sobre todo, falta de siembra consciente. Es vivir cada día reaccionando, en vez de actuando con dirección. Napoleón Hill lo vio claro. La mayoría de las personas pobres no son víctimas de la falta de oportunidades. Son víctimas de la falta de propósito, de la falta de planes, de la falta de persistencia. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores errores que mantiene a las personas en la pobreza? Creer que necesitan algo externo para empezar. Una mejor economía, un mejor jefe, una herencia inesperada, un golpe de suerte. Pero la verdad es que todo gran cambio comienza con una revolución interna. Con un cambio silencioso pero profundo en la forma de pensar, sentir y actuar. Por eso Hill insistía tanto en el poder del deseo definido. Un deseo ardiente, cristalino, innegociable. No un deseo vago, como quiero ser rico, sino un deseo tan claro y tan fuerte que queme todas las excusas en su camino. Esa es la chispa que inicia la transformación. Esa es la fuerza que convierte la educación financiera en una prioridad, el ahorro en un hábito, las inversiones en una estrategia y el crecimiento en una consecuencia inevitable. Porque cuando el deseo es fuerte, las circunstancias dejan de ser excusas y se convierten en desafíos a superar. Cuando el propósito es claro, el miedo se vuelve pequeño. Y cuando la decisión es inquebrantable, hasta el universo parece conspirar a tu favor. Todo empieza dentro.
no afuera. El primer paso para destruir la pobreza en tu vida no es ganar más dinero, es ganar más control sobre tu mente. Porque como decía Napoleón Hill, el dinero es una consecuencia natural de una mente disciplinada y dirigida hacia un objetivo claro. Sin dominio propio, no importa cuánto ganes, lo perderás. Sin enfoque, no importa cuántas oportunidades toquen tu puerta, no sabrás verlas. Sin persistencia, no importa cuán cerca estés del éxito, te rendirás antes de alcanzarlo. El verdadero enemigo no está allá afuera, está dentro. Son los viejos patrones de pensamiento que sabotean cada intento de cambio. Es esa vocecita que te dice que no eres capaz, que es muy tarde, que es muy difícil. Pero esa voz no es la verdad. Es solo un eco de tus miedos pasados. Y puedes silenciarla. ¿Cómo? Construyendo un nuevo diálogo interno. Reprogramando tu mente, como quien reprograma un campo fértil que ha sido descuidado. Cada vez que eliges pensar, estoy construyendo mi riqueza día tras día, estás sembrando una nueva semilla. Cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces una nueva raíz. Cada vez que inviertes en tu educación financiera, estás regando el suelo donde crecerá tu prosperidad. Hill enseñaba que los pensamientos son cosas, no ideas vagas flotando en el aire, sino fuerzas concretas que moldean tu vida. Y cada pensamiento que alimentas con emoción y convicción empieza a tomar forma en tu realidad. ¿Quieres destruir tu pobreza? Entonces empieza por construir tu riqueza interna. Siembra pensamientos de abundancia. Cultiva creencias de crecimiento. Riega tus sueños con acciones diarias, por pequeñas que parezcan. Porque el progreso verdadero no llega como una explosión repentina. Llega como un río constante que fluye, que se abre camino entre las piedras, que nunca se detiene. Y cuanto antes empieces a construir esta corriente interna, más pronto verás cómo las oportunidades empiezan a aparecer donde antes solo veías obstáculos. Aunque muchos desean cambiar su vida financiera, la mayoría subestima el verdadero poder que tiene su mente en todo este proceso. Napoleón Hill descubrió que antes de que un hombre pueda hacerse rico, primero debe convencerse internamente de que merece la riqueza, que es capaz de atraerla y administrarla. Este paso parece invisible, pero es la base de todo crecimiento real. Sin esta transformación interna, cualquier esfuerzo externo se vuelve inútil, como construir un castillo sobre arena. La mente actúa como un jardín, lo que plantas, crece. Si siembras pensamientos de duda, cosecharás inseguridad. Si siembras convicción, cosecharás resultados. No es magia, es educación financiera mental. Es tomar conciencia de que, cada pensamiento, cada pequeño diálogo interno, es una semilla de prosperidad o de estancamiento. Y el problema es que la mayoría vive sembrando escasez sin darse cuenta, no puedo, no es para mí, no nací para eso. ¿Cómo esperar abundancia si el propio terreno donde debería germinar está contaminado? Hill afirmaba que la pobreza no es simplemente la falta de dinero. Es, sobre todo, la falta de propósito, de dirección, de creencia en uno mismo. Es permitir que el miedo, la duda y la costumbre de posponer sean quienes dominen el timón de tu vida. Y, curiosamente, el primer paso hacia la libertad financiera no cuesta un centavo, cuesta coraje. Coraje para cuestionar tus propias creencias, coraje para desafiar la narrativa que repites cada día, coraje para imaginar una vida de riqueza genuina, aun cuando todo tu entorno te haya enseñado a conformarte. Cuando ese coraje despierta, algo cambia silenciosamente por dentro. Y lo que parecía un sueño lejano empieza a tomar forma. Porque el dinero, las inversiones, el crecimiento económico, todo eso es solo la consecuencia de una mente que primero decidió cambiar su propio mundo interno. Una de las trampas más sutiles que mantiene a las personas en la pobreza es la creencia de que necesitan condiciones perfectas para empezar. Esperan a tener más dinero, más tiempo, más preparación. Pero Napoleón Hill fue contundente: no es la perfección la que lleva al éxito, sino la acción imperfecta, tomada con decisión. Cada minuto que se pasa esperando el momento ideal es un minuto que fortalece la parálisis, que entrena la mente para posponer la prosperidad. La educación financiera no empieza con grandes inversiones ni con movimientos audaces. Empieza con una elección sencilla: actuar hoy con lo que tienes. Aunque sea poco. Aunque sea incierto.
Hill estudiaba a hombres como Henry Ford, quien comenzó sin educación formal ni grandes recursos, pero con una idea fija: avanzar. Ford no esperó a ser el más sabio o el más rico. Utilizó su visión y su determinación como palancas. Y con cada pequeño paso, abrió puertas que, desde la distancia, parecían imposibles. La mayoría de las personas se quedan atrapadas porque quieren garantías. Pero la riqueza nunca prometió garantías. Prometió posibilidades para quienes están dispuestos a moverse sin certezas absolutas. Esperar la seguridad total es como esperar que un río se detenga para poder cruzarlo sin mojarte. No va a pasar. El río de la vida sigue fluyendo, y cada oportunidad no aprovechada hoy puede convertirse en un arrepentimiento mañana. La verdadera educación financiera enseña esto: no necesitas condiciones ideales para empezar a construir riqueza. Necesitas voluntad, decisión y la disposición de aprender en el camino. Porque es en la acción, no en la espera, donde la prosperidad empieza a echar raíces. Muchos creen que la libertad financiera está reservada solo para aquellos que nacen en familias privilegiadas o que tienen talentos extraordinarios. Pero Napoleón Hill demostró que esto es un mito que mantiene a millones atrapados en la mediocridad. Hill descubrió que los grandes constructores de riqueza no fueron necesariamente los más inteligentes ni los mejor posicionados desde el inicio. Lo que realmente los diferenciaba era su capacidad para controlar su propia mente, sus hábitos y sus emociones, incluso en medio de la incertidumbre. La verdadera prosperidad nace en la disciplina silenciosa, en esas pequeñas decisiones diarias que casi nadie ve. Es en decir no a gastos impulsivos. Es en decidir ahorrar e invertir un pequeño porcentaje del ingreso, aunque parezca insignificante. Es en formarse constantemente, aunque nadie aplauda ese esfuerzo. La educación financiera, entendida por Hill, no es simplemente saber qué hacer con el dinero, sino convertirse en la persona capaz de manejarlo con sabiduría cuando llegue. Cada acto de autodisciplina fortalece tu capacidad de crear riqueza. No se trata de privarte de todo placer ni de vivir con miedo al gasto. Se trata de entender que el dinero no es un fin, sino un instrumento para construir la vida que deseas. Invertir en tu crecimiento, ahorrar para multiplicar, aprender para liderar, actuar para progresar. Estas son las semillas invisibles que, a largo plazo, florecen en libertad económica. Así como una semilla parece pequeña e inofensiva antes de convertirse en un gran árbol, tus pequeñas decisiones financieras de hoy tienen el poder de transformar radicalmente tu vida mañana. Pero solo si las riegas con constancia y visión. Si observas la vida de Henry Ford, Andrew Carnegie o Thomas Edison, notarás algo que no aparece en las historias románticas de éxito. Todos ellos entendieron, desde muy temprano, que el dinero fluye hacia quienes solucionan problemas reales. Ford no se limitó a fabricar coches, revolucionó la producción industrial. Carnegie no vendió acero, construyó la columna vertebral de una nación. Edison no solo creó inventos, transformó la vida cotidiana de millones. La riqueza no llegó porque trabajaron más duro que nadie. Llegó porque pensaron de manera diferente y actuaron con propósito. Hill enfatizaba que quien quiere construir prosperidad debe dejar de perseguir dinero por el dinero mismo. El dinero es consecuencia, no causa. Es un reflejo de cuánto valor creas en el mundo, de cuántas soluciones ofreces a las necesidades de los demás. Por eso insistía en que te preguntaras, ¿cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo resolver un problema que otros ignoran o no saben solucionar? Aquí yace una verdad incómoda. Muchos siguen pobres porque nunca cambian su enfoque. Siguen trabajando solo para sobrevivir, no para construir. Venden su tiempo en lugar de desarrollar habilidades, crean excusas en lugar de ofrecer soluciones, esperan oportunidades en lugar de crearlas. La mentalidad de riqueza exige que tomes el volante de tu destino, que dejes de ser un espectador pasivo en la economía y empieces a ser un creador activo de valor. Y la buena noticia es que no necesitas millones para comenzar. Solo necesitas cambiar tu foco, identificar dónde puedes aportar más y comprometerte a crecer más allá de la mediocridad. Cuando Napoleón Hill hablaba de riqueza, no se refería simplemente a billetes acumulados en un banco. Él hablaba de una riqueza completa, mental, emocional, espiritual y financiera. La verdadera prosperidad, enseñaba Hill, comienza dentro de ti, en la calidad de tus pensamientos, en la fuerza de tu propósito y en la capacidad de actuar sin esperar la perfección.
Los hombres que Hill estudió no fueron guiados por el miedo a la pobreza, sino por la visión de la abundancia. No actuaban por desesperación, actuaban por creación. Y aquí surge una diferencia brutal entre quienes avanzan y quienes permanecen atrapados. Los primeros entrenan su mente para ver posibilidades donde otros ven obstáculos. ¿Y cómo se entrena esa mente? No es leyendo teorías interminables ni esperando motivaciones milagrosas. Es a través de la repetición diaria de acciones alineadas con un propósito claro. Hill decía que cada pensamiento dominante en tu mente, si se mantiene con fe y persistencia, tiende a materializarse en la realidad. Eso significa que no basta con querer riqueza. Hay que programar la mente, día tras día, para construirla desde dentro. La pobreza mental es mucho más peligrosa que la pobreza económica. Porque la falta de dinero puede superarse con esfuerzo y estrategia, pero una mente contaminada de dudas, miedos y excusas termina saboteando cualquier oportunidad de cambio. Por eso, entender que cada acción, cada decisión, cada palabra que repites en tu mente, es una semilla que estás plantando en tu futuro, no es un detalle menor. Es la esencia misma de tu transformación. Esa constancia silenciosa, esa capacidad de seguir sembrando aún en los días grises, es lo que separa a quienes simplemente sueñan de quienes construyen sus sueños. Napoleón Hill lo llamaba fe aplicada, no una fe ciega, sino una certeza interna de que cada pequeño paso te está acercando, incluso si aún no puedes verlo. Lo curioso es que, cuando realmente entiendes este principio, ya no peleas contra la lentitud del proceso. Dejas de obsesionarte con resultados inmediatos. Comienzas a disfrutar el propio acto de construir, sabiendo que cada decisión de hoy está diseñando la vida que vivirás mañana. Y aquí ocurre algo poderoso. Mientras la mayoría se distrae, abandona o cambia de dirección al primer obstáculo, tú sigues. Y cuanto más sigues, menos competencia tienes. No porque seas el más talentoso, sino porque eres de los pocos que no se rinden. La vida, en el fondo, no recompensa a quien corre más rápido en el primer kilómetro. Recompensa a quien tiene la paciencia y la determinación de llegar al final, paso tras paso, sin importar cuántas veces tropiece en el camino. En ese punto, empiezas a ver que el verdadero enemigo nunca fue la falta de oportunidades, ni siquiera el dinero. Siempre fue la falta de dirección interna, la falta de disciplina diaria, la falta de una visión lo suficientemente poderosa como para sostenerte incluso en los momentos más difíciles. Y cuando entiendes eso, la pobreza deja de ser un destino inevitable y se convierte en un estado mental del que puedes escapar. No importa en qué punto de tu vida te encuentres hoy. No importa cuántas veces hayas fallado antes. La decisión de construir prosperidad, de alcanzar riqueza, de transformar tus finanzas y tu destino, siempre estará disponible para ti en este preciso momento. Napoleón Hill dejó un mapa. No un atajo, no una promesa vacía, sino un camino real que empieza dentro de tu mente y se materializa con acciones constantes. Acciones pequeñas, sí, pero imbuidas de propósito, de conciencia, de fe en tu propio crecimiento. Ahora te toca decidir. Puedes cerrar este video y volver a la inercia, a los viejos hábitos que solo perpetúan el estancamiento. O puedes hacer lo que muy pocos se atreven a hacer, tomar el control, asumir la responsabilidad total de tu vida y empezar hoy, aquí, ahora. Porque la pobreza no es una condena. Es una elección, cuando ya sabes que tienes el poder de cambiar. Así que haz tu elección. No mañana, no después, ahora. Porque en el juego de la vida, quien posterga, pierde. Y quien actúa, transforma su destino.